Este seminario corresponde al trabajo práctico número 10 en el que se tratará el tema de pancreatitis. En esta presentación tendremos todo el contenido vinculado a la pancreatitis aguda. Los contenidos que vamos a tratar en esta presentación son los que están detallados en el siguiente esquema de organización. Primero vamos a ver un repaso de la anatomía, la histología y la fisiología del páncreas exócrino. Y luego trataremos específicamente el tema de esta semana, que es pancreatitis aguda, dentro de los siguientes conceptos: definición, etiopatogenia, diagnóstico, uso de scores, complicaciones y tratamiento. En lo que respecta a la anatomía, recordemos que el páncreas está ubicado retroperitonealmente sobre la pared posterior del abdomen, a nivel de las vértebras lumbar 2 y lumbar 3 y por detrás del estómago. La cabeza está rodeada por el arco del duodeno y a través del cuello se une con el cuerpo y la cola, que se extienden hacia el ilio del vaso. El páncreas de un adulto mide aproximadamente 20 centímetros de longitud y pesa aproximadamente 100 gramos. La relación con el duodeno es muy importante, pues en él terminan los conductos pancreáticos principal o de Wirsung en la ampolla duodenal mayor o ampolla de Vater, junto con el conducto colédoco. Y luego tenemos el conducto pancreático accesorio o de Santorini en la ampolla duodenal menor, que se ubica 2 centímetros por encima de la papila mayor. Histológicamente tenemos que el páncreas es una glándula exócrina y endocrina. La parte endocrina está representada por los islotes de Langerhans, que se verán en el próximo trabajo práctico, y que representan aproximadamente 1% de su peso, y cuyas células, recordemos, son las encargadas de producir la insulina y el glucagón, hormonas importantes en el metabolismo de hidratos de carbono. Pero la parte exócrina, que es la que nos interesa en el trabajo práctico de esta semana, está representada por los acinos pancreáticos, tal como se puede ver en la fotografía de la izquierda. En la fotografía de la parte superior derecha podemos observar a un mayor aumento que los acinos son redondeados u ovales y están compuestos por una única capa de células epiteliales de forma piramidal, cuyos ápices se orientan hacia la luz central. Los núcleos de las células acinosas son redondos y están localizados en la parte basal de las células, que es muy basófila y que está indicado en esa fotografía por las flechas azules. A su vez, la parte apical está ocupada por los gránulos de zimógeno, que son acidófilos y que se ubican hacia el centro de cada acino, y que en la fotografía de la parte inferior derecha se pueden ver con color violeta, debido a que este es un corte semifino que se utiliza para microscopía electrónica, pero que se ha teñido con azul de toluidina. Justamente en el centro de cada acino se ubican unas células pequeñas y de citoplasma claro que se llaman células centroacinosas y que en la fotografía de la parte superior derecha están indicadas por flechas amarillas. Estas células representan el comienzo del conducto intercalar por el que se va a excretar el jugo pancreático de cada acino. En esta diapositiva podemos ver que cada conducto intercalar de epitelio cúbico chato que sale de un acino se junta con los de otros para formar los llamados conductos interlobulares, y que en el esquema de la parte inferior se puede ver que tiene un epitelio cilíndrico.
Estos conductos interlobulares van a desembocar luego en los conductos de Wirsung y, en el caso de estar presente en el individuo, en el conducto de Santorini. En lo que respecta a la funcionalidad del páncreas exócrino, debemos decir que el producto de las glándulas acinosas es el jugo pancreático, del cual se sintetizan aproximadamente 1500 mililitros por día. Este jugo pancreático cumple dos funciones importantes. En primer lugar, neutralizar en la luz duodenal el pH ácido que tiene el quimo proveniente del estómago, y en segundo lugar, realizar la digestión de los nutrientes en la luz intestinal. ¿Cómo está compuesto este jugo gástrico? Está compuesto por una parte acuosa y por una parte proteica. La parte acuosa contiene agua, bicarbonato. Este anión es secretado por las células epiteliales del sistema de conducción en una solución que es isoosmótica y que contiene también otros iones, entre ellos los cationes calcio, magnesio y zinc y los aniones fosfato. En el caso de las enzimas y zimógenos, estos son producidos por las células acinosas. El listado incluye el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, las procarboxipeptidasas A y B, la lipasa, la colesterol esterasa, profosfolipasa A, amilasa, nucleasas, tanto ribonucleasas como desoxirribonucleasas, proelastasa y calicreinógeno. En negrita se encuentran resaltadas aquellas proteínas que son secretadas como proenzimas y en el tipografía normal están listadas todas las que son sintetizadas en su forma activa. Cabe aclarar que las tres primeras se van a encargar de degradar proteínas no digeridas o digeridas parcialmente a aminoácidos, que la lipasa va a degradar los triacilgliceroles a glicerol y ácidos grasos. La profosfolipasa A, una vez activada, se va a encargar de la degradación o hidrólisis de los fosfolípidos, que la amilasa se encarga de hidrolizar almidón, glucógeno y otros hidratos de carbono no celulósicos a disacáridos. Las nucleasas se encargan a su vez de degradar nucleoproteínas. La proelastasa, una vez activa, degrada fibras elásticas, y el calicreinógeno se transforma en calicreína, que tiene un importante papel en la activación de la coagulación. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tienen el páncreas contra la autodigestión por toda esta batería enzimática, a pesar de que muchas de ellas se sintetizan en una forma inactiva? En primer lugar, tenemos que ya el hecho de que esas enzimas sean secretadas como zimógenos inactivos constituye la primera barrera o el primer mecanismo por el cual se evita la autodigestión por activación dentro de las células pancreáticas. En segundo lugar, que estas enzimas están secuestradas, como ya vimos en una de las fotografías anteriores, en los gránulos de zimógeno. En tercer lugar, que la activación de las proenzimas requiere de la activación del tripsinógeno por la enterosinasa que se secreta en la luz duodenal, de manera tal que si no existe enterosinasa, estas enzimas no pueden ser activadas. Por la existencia de inhibidores de tripsina, como es el caso del SPINK1, o también llamado PSTI. Por otro lado, ya las células acinosas pancreáticas tienen un fenotipo que las hace resistentes a la acción de las enzimas que produce. Y otros mecanismos
que permiten la defensa del páncreas contra la autodigestión son la asimetría, es decir, que la exocitosis tiene un único sentido o una única dirección, que es hacia la luz que se encuentra por encima del polo apical de la célula acinosa. Porque hay un gradiente de presión en el que la presión dentro del conducto de Wirsung es mayor a la presión que existe en la ampolla de váter, que es donde desemboca justamente este conducto. Tenemos que recordar que la alteración de estos mecanismos puede producir pancreatitis. Y un ejemplo que le podemos dar es que mutaciones en el gen de SPINK1 son las responsables de la pancreatitis hereditaria. Entremos ahora entonces de lleno al tema de este seminario y vamos a ver, como les hemos dicho al principio, la pancreatitis aguda en primer lugar. ¿Cómo se define pancreatitis aguda? Como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que tiene un compromiso muy variable, que puede ser tanto local como sistémico. Por lo general, en la mayoría de los casos, hay una lesión reversible del parénquima pancreático que está asociada a un proceso inflamatorio que solamente afecta al páncreas exócrino. La pancreatitis aguda, en la gran mayoría de los casos, tiene un desarrollo leve y autolimitado y que tiene una baja tasa de mortalidad, que es de alrededor de un 2%. Entre un 10 y un 20% de los pacientes con pancreatitis aguda pueden desarrollar una forma de pancreatitis grave que tiene compromiso sistémico y que puede culminar en el llamado fallo multiorgánico. En estos casos, tanto la morbilidad como la mortalidad son muy elevadas y se estima que oscila entre un 15 a un 30%. Pero entre estos dos extremos, de las formas leves y autolimitadas de corta duración y las formas muy graves, existen múltiples formas de clínicas de diversa gravedad y que tienen una evolución difícil de determinar, por lo cual hace que el diagnóstico de pancreatitis aguda no sea tan fácil de realizar. ¿Cuáles son las causas más comunes de pancreatitis aguda? En el hemisferio occidental son los cálculos presentes en el tracto biliar, en el que la proporción de afección de hombres y mujeres está en una relación 1 a 3. En segundo lugar, el alcoholismo, que tiene una relación de afectación que entre hombres y mujeres es totalmente invertida, de 6 a 1. Entre estas dos causas se halla aproximadamente el 80% del total de casos de pancreatitis. Otras causas menos frecuentes son, por ejemplo, la obstrucción de los conductos pancreáticos. Esto sucede cuando hay neoplasias periampulares, en los casos de coledococeles, la presencia de barro biliar y algunas parasitosis como por ejemplo Ascaris lumbricoides. También tenemos pancreatitis agudas por el uso de ciertos medicamentos, entre los que podemos mencionar la furosemida, la azatioprima y el 2'-3'-dideoxiinosina. También hay causas infecciosas. Dentro de ellas las más comunes son por el virus de las parotiditis o paperas. También puede ser provocada por trastornos metabólicos. Es lo que se ve, por ejemplo, en los pocos casos que hay de hipertrigliceridemia o en los casos de hiperparotiroidismo
o de otras afecciones que producen hipercalcemia. También puede ser causada por daño isquémico, en shock, en fenómenos embólicos, en las trombosis vasculares, por traumas, como por ejemplo la lesión del páncreas por objetos agudos, o bien en forma iatrogénica durante la realización de cirugías o de la llamada colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. También vamos a tener pancreatitis agudas en los casos de mutaciones que se den en genes de enzimas pancreáticas o bien de sus inhibidores, y entre estos últimos podemos mencionar al gen del tripsinógeno catiónico, conocido como PRSS1, y al gen del inhibidor de serinoproteasas, CASAL de tipo 1 o SPINK1. En lo que respecta a la etiopatogenia, vemos en esta diapositiva que hay tres posibles causas, a partir de todas las que he mencionado anteriormente, que pueden llevar a una pancreatitis aguda. Veamos de izquierda a derecha. En el caso de una obstrucción del conducto pancreático, los cálculos, o bien el barro biliar, van a impactar en la región de la ampolla de Vater, aumentando la presión de los conductos en el páncreas, por lo cual se acumula un líquido rico en enzimas en el intersticio. La lipasa, que es una de las enzimas que ya está activa, va a provocar en este caso necrosis grasa. Ahora bien, los tejidos dañados y los leucocitos reclutados al sitio inflamatorio van a liberar citocinas proinflamatorias como interleucina 1b, interleucina 6, TNF-alfa, factor activador de plaquetas o PAF y sustancia P. Todos estos metabolitos van a tener como acción provocar inflamación local y edema intersticial. Por este edema intersticial se va a comprometer el flujo sanguíneo, lo que puede llevar entonces a una insuficiencia vascular y a un daño isquémico. El daño isquémico va a provocar daño a las células acinares con la consiguiente activación del tripsinógeno a tripsina y la activación sucesiva de otras proenzimas que van a provocar daño en el parénquima pancreático y por lo tanto la pancreatitis aguda. Si consideramos en segundo lugar lo que sucede cuando hay un daño acinar primario, en este caso es lo que sucede con las pancreatitis agudas provocadas por el virus de las paperas o parotiditis, por medicamentos, por trauma directo o por isquemia. En este caso se va a producir la liberación de las proenzimas intracelulares y de las hidrolasas lisosomales, con activación de las enzimas pancreáticas, ya sea dentro o fuera de la célula, y que van a provocar en definitiva el daño en las células acinosas. Por último, a la derecha del gráfico, tenemos que hay también transporte intracelular defectuoso de las proenzimas dentro de las células acinosas. Este mecanismo aún no está claro si existe en los humanos. Sí se ha visto en modelos animales en los que los gránulos de zimógeno son dirigidos al compartimiento lisosomal en donde las proenzimas son activadas. Esto lleva a la degradación de los lisosomas y a la liberación de las enzimas activas. Con esto se termina provocando el daño a las células acinosas con activación de las enzimas. En este gráfico podemos ver por qué
la litiasis biliar puede provocar una pancreatitis aguda. Como se ven, los cálculos biliares que se ubican en el colédoco también se están ubicando en el punto final de intraampular, en donde el conducto colédoco se une con el conducto pancreático, por lo cual cualquier cálculo que se atraviesa en el conducto colédoco también bloquea la salida del conducto pancreático principal o de Wirsum, provocando entonces que el jugo pancreático no pueda fluir libremente hacia el duodeno. Volviendo a nuestro esquema, entonces, veamos qué provocan las enzimas activadas sobre el parénquima pancreático. Para ello, vamos a poner en más detalle, en la siguiente diapositiva, el paso final de la etiopatogenia. Vemos entonces que la activación del tripsinógeno a tripsina no solamente va a llevar a la activación de las otras proenzimas y de ella misma, para llevar al resultado de que, por activación del sistema de calicreínas-cininas, vamos a tener edema e inflamación. Que por activación del quimiotripsinógeno va a haber daño vascular y edema. Que por la activación de la elastasa con ruptura de las fibras elásticas se va a provocar daño vascular y hemorragia. La activación de la fosfolipasa 2 produce coagulación y necrosis, y la activación de la lipasa, la llamada necrosis grasa. Estas van a ser las lesiones que se van a poder observar en una biopsia de un paciente con pancreatitis aguda, en la que, repasemos, hay edema, necrosis grasa, inflamación aguda, hemorragia intersticial y necrosis del parénquima. La extensión de estas lesiones va a depender de la duración y de la gravedad del proceso. Y algunas de estas lesiones las van a observar en el preparado durante el trabajo práctico. Con respecto al alcohol, cabe señalar que provoca pancreatitis aguda por varios mecanismos. En primer lugar, porque aumenta la secreción exócrina del páncreas. En segundo lugar, porque provoca una contracción del esfínter de Oddi, que se encuentra ubicado en la ampolla de Vater. Y por último, porque el alcohol tiene un efecto tóxico sobre las células acinares. En lo que respecta al diagnóstico de pancreatitis aguda, debemos recordar siempre que este está basado en la presencia de una tríada del cuadro clínico característico, de determinaciones de laboratorio y de ciertos estudios por imágenes. Vamos a ver en primer lugar lo que respecta a la clínica. La manifestación clínica cardinal de la pancreatitis aguda es el dolor. Este dolor se presenta en el epigastrio o en el abdomen superior y en un 50% de los pacientes irradia al dorso. Es un dolor agudo, muy intenso y persistente que a veces obliga al paciente a adoptar ciertas posturas para mitigar o tratar de atenuar el dolor. La postura más común que se da entre los pacientes es tratar de flexionar el torso sobre las piernas para tratar de acercar lo que es el pecho con las rodillas. Este dolor está frecuentemente asociado con náuseas y vómitos, y en el examen físico el médico puede constatar una reacción de defensa a la palpación en el abdomen superior. Hay otras manifestaciones clínicas
que son variables en cuanto al porcentaje de pacientes con pancreatitis aguda en los que se presentan. Y ellos son fiebre, hipotensión, distensión abdominal y la presencia de los llamados signos de Cullen y de Grey-Turner, que son equimosis que están presentes en la zona abdominal por la llegada hasta la piel de los exudados de áreas necróticas pancreáticas que se pueden ver en la región umbilical, como es en el caso del signo de Cullen, y en los flancos, como es el caso de del signo de Grey-Turner. En esta fotografía se puede ver la presencia en el abdomen de un paciente de ambos signos ya mencionados. En lo que respecta a las pruebas de laboratorio, lo más importante para el que colabora con el diagnóstico de pancreatitis aguda es el aumento en suero de 3 veces sobre sus valores normales de las enzimas amilasa y lipasa. La amilasa aumenta en suero entre las 2 y 12 horas posteriores a la instalación de los síntomas y permanece elevada hasta aproximadamente 5 días del diagnóstico de pancreatitis. En el caso de la lipasa, esta tiende a permanecer elevada durante un mayor lapso, por lo general entre 8 y 10 días. La sensibilidad y especificidad que tienen estas determinaciones de laboratorio son, para el caso de la amilasa, un 90 y 70% respectivamente, mientras que para el caso de la lipasa, la sensibilidad es de un 90% y la especificidad es un 95%, lo cual lo hace un mejor marcador de laboratorio de la pancreatitis aguda, pero el único problema es que no todos los laboratorios hacen esta determinación. Cabe recalcar algo, que la magnitud de la elevación de ambas enzimas en suero no permite predecir el pronóstico de la pancreatitis. Esto quiere decir que no hay una relación directamente proporcional entre la concentración de estas enzimas y la gravedad del caso de pancreatitis aguda. Por último, tenemos que referirnos a lo que es los estudios de imágenes. En este caso se indican ecografía abdominal. La ecografía abdominal debe ser hecha como dentro de las 24 a 48 horas de hospitalización, es decir, que sirve para la evaluación inicial de la pancreatitis aguda. ¿Qué información nos da la ecografía abdominal? La posible presencia de litiasis vesicular, dilatación de las vías biliares, la coledocolitiasis, ascitis, alteraciones pancreáticas y extrapancreáticas, como por ejemplo la presencia de colecciones líquidas o engrosamiento de los espacios pararrenales. Ahora bien, la ecografía abdominal tiene una limitación, no puede darnos información en aquellos casos de los pacientes que tienen un ilio y que por lo tanto van a tener interposición del gas intestinal retenido distalmente al sitio donde se produjo la obstrucción de la motilidad y del tránsito intestinal. Un segundo tipo de estudio de imágenes es la tomografía computada, que por lo general se indica con un medio de contraste. Esta tiene más utilidad para aquellos pacientes en los que se ha determinado que padecen una pancreatitis aguda severa o en aquellos casos en que, con la ecografía, no se puede ver en varias oportunidades la imagen del páncreas. Y por último tenemos las radiografías de abdomen. Esta nos permite ver la presencia de aire dentro del marco duodenal, el signo del asa centinela
que es la dilatación del asa yeyunal proximal que se halla en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, y el llamado signo del corte colónico, que es una distensión del colon transverso con muy poco aire en el colon distal. En el caso de la pancreatitis aguda, es muy importante definir el pronóstico, porque nos va a permitir identificar en forma temprana a los pacientes que tengan pancreatitis aguda potencialmente graves. Y para ello se consideran, en primer lugar, los factores pronósticos derivados de la evaluación clínica, que tienen un limitado valor por la subjetividad, ya que la manifestación clínica cardinal es el dolor, aunque algunos signos, como la fiebre elevada, la taquicardia, la hipotensión y la taquipnea, entre otros, correlacionan con las formas graves de la enfermedad. En segundo lugar, se consideran los resultados de los sistemas multifactoriales o scores, que explicaremos en la próxima diapositiva. Y en tercer lugar, tenemos que considerar los marcadores bioquímicos y los estudios de imágenes. Respecto de los marcadores bioquímicos, sería muy interesante encontrar aquellos que nos indiquen la intensidad de la reacción inflamatoria, ya que se sabe que el grado de inflamación está relacionado en forma directamente proporcional con la gravedad de la pancreatitis aguda. La mayoría de estos marcadores bioquímicos han sido estudiados en investigación, pero hasta ahora su alto costo ha limitado su uso en la clínica. Para información de ustedes, los marcadores bioquímicos que se han ensayado hasta el momento son, entre otros, la fosfolipasa A2, la proteína asociada a pancreatitis, o PAP, el tripsinógeno, la elastasa de los polimorfonucleares neutrófilos, la PCR, la interleucina 6 y la interleucina 8. En lo que respecta a los estudios de imágenes, el método de elección para predecir la gravedad en la pancreatitis aguda es la tomografía computada dinámica, que tiene un 100% de sensibilidad para diagnosticar la necrosis entre los 4 y los 10 días de iniciado el cuadro. Hablemos ahora de qué son los scores, y lo haremos en una forma muy breve. Un score es un sistema de puntuación que se expresa numéricamente sobre la base del grado en que ciertas cualidades o condiciones están presentes en un paciente. Estos sistemas de puntuación son utilizados frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos para la evaluación clínica de los pacientes. Y en el caso específico de la pancreatitis aguda, nos permiten diferenciar aquellos pacientes que tienen formas leves de pancreatitis de aquellos con pancreatitis graves que obviamente van a necesitar de cuidados intensivos. Estos scores o sistemas multifactoriales pueden predecir la gravedad y la mortalidad de los pacientes que tienen pancreatitis aguda. Y los más utilizados son el Apache 2, los criterios de Ranson, el INRI y el CTSI, aunque ustedes van a poder ver en la bibliografía que hay otros sistemas de score. Los más usados por los médicos intensivistas son el Apache 2 y los criterios de Ranson, aunque esto muchas veces depende de la institución en la que se encuentren los médicos especialistas. ¿Cuáles son las complicaciones que derivan de un cuadro de pancreatitis aguda?
En el curso de una pancreatitis aguda, por lo general se pueden reconocer complicaciones locales y complicaciones generales. En el caso de las complicaciones locales, en primer lugar debemos mencionar la necrosis, luego la formación de abscesos, que pueden ser estériles o no, pseudoquistes, ascitis pancreática e incluso ictericia obstructiva. Y en los generales debemos decir que la primera complicación que hay que mencionar es el desarrollo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que ustedes ya han visto en el trabajo práctico de inflamación. Pero en los cuadros más severos hay compromiso de ciertos órganos, en particular del pulmón, lo que puede pasar desde una simple hipoxemia que no genera anormalidades clínicas o radiológicas, pasando por un derrame pleural, atelectasia o el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave que ustedes ya han visto en el trabajo práctico de respiratorio. El daño pulmonar puede resultar a su vez del shock séptico. Recordemos que en algunos casos, en las llamadas pancreatitis necrotizantes, se produce la infección de las zonas necróticas y esto puede complicar a su vez la infección en el páncreas necrótico. Pero también puede haber compromiso renal. Se produce una necrosis tubular aguda que lleva a una insuficiencia renal aguda que ustedes han visto en el trabajo práctico de la semana anterior. También hay complicaciones como la hipocalcemia en un 25% de los pacientes con pancreatitis aguda, algunas complicaciones hematológicas de las cuales vale la pena mencionar la coagulación intravascular diseminada o SID. Y cuando se produce el compromiso de dos o más órganos, recordemos que estamos hablando del llamado fallo multiorgánico o síndrome de disfunción multiorgánica. En los casos más severos de pancreatitis es muy común el desarrollo de un shock, fundamentalmente un shock séptico por infección de las zonas de parénquima necrosadas, que es lo que sucede, como les mencioné anteriormente, en las pancreatitis necrotizantes, a partir del cual van a aparecer las complicaciones pulmonares y renales antes mencionadas como los dos órganos generalmente más afectados. Otra complicación importante es la hipovolemia, que está asociada con la presencia de hemorragias digestivas altas debido a úlceras pépticas o gastritis erosivas y que pueden llevar a un estado de shock. Para el tratamiento de la pancreatitis aguda, las medidas habituales que toman los médicos son las siguientes. En primer lugar, la administración de analgésicos para el dolor. Y los analgésicos de elección son la morfina y algunos derivados de ella. En segundo lugar, se ha indicado tradicionalmente la no administración de alimentos por vía oral, a fin de dar un reposo a la glándula a través del ayuno. Esta medida está bastante controvertida, ya que estudios metaanalíticos no han permitido determinar una ventaja de la nutrición parenteral sobre la nutrición enteral. Lo que sí se aconseja normalmente es hacer una administración por la vía nasoyeyunal. En tercer lugar, es muy importante la administración de líquidos y coloides intravenosos para mantener en valores normales el volumen intravascular. En los casos de pancreatitis agudas graves causadas por cálculos
en el conducto colédoco, se indica la papilotomía y solamente en los casos más graves la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de urgencia, ya que ésta puede provocar casos de pancreatitis aguda. También hay que hacer un tratamiento de las complicaciones, y esto es, por ejemplo, lo que sucede en los casos de infecciones en la que se debe hacer administración de antibióticos. Si la causa de la pancreatitis aguda ha sido el consumo de alcohol, bueno, el paciente debe abstenerse de ingerir alcohol. Y hay otras medidas que se toman de acuerdo con la causa. Por ejemplo, en las pancreatitis agudas provocadas por hipertrigliceridemia se indica por lo general baja de peso, dieta, ejercicio y la abstinencia de alcohol. O en el caso de las pancreatitis agudas asociadas con diabetes, se indica mantener un control adecuado de la glucemia. Por último, recordemos que en la pancreatitis aguda la sospecha deriva de la clínica. Es orientada por los resultados de los analitos en el laboratorio y que puede ser confirmada por imágenes.